Podemos preguntarnos: neodesarrollismo en Ecuador, recomposición de las élites burguesas en las nuevas alianzas con el mercado mundial es lo que va a ocurrir. Esta sería una reafirmación de esa vieja tendencia de las clases dominantes de América Latina desde el siglo XIX de encontrar un lugar privilegiado de alianza con el capital transnacional, que no ha terminado de desaparecer. Sobre la integración, por lo tanto, antes de pasar al tema de Mantamanaos, concuerdo con lo que se ha dicho antes en este evento. Existen dos modelos existentes en este momento con muy distintos contenidos de clase. La integración hacia afuera, en el marco de la globalización neoliberal, con instrumentos muy evidentes como han sido el ALCA, que no está completamente derrotado, que funciona en algunos países, el Plan Puebla-Panamá y en el caso de América del Sur, el IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. O también hay un proceso de integración hacia adentro. En América Latina está el tema del Mercosur, de UNASUR, de CARICOM, del ALBA, todo esto en ciernes o en curso, y frente a esto es necesario plantear lo que consideramos sería una integración deseada, calificada como la bolivariana, en la cual es imprescindible plantearnos el control público sobre sectores de la producción. Es necesario plantearse otro tipo de integración de integración energética. Es necesario plantearse el tema de una nueva arquitectura financiera. Es necesario plantearnos el tema de la defensa irrestricta del ambiente y de los recursos naturales. Es necesaria la superación de las asimetrías entre unos países y otros, entre unas regiones y otras. Es necesario plantearnos el nuevo carácter de la producción y de la propiedad, una nueva arquitectura financiera, de todo eso de lo que estamos hablando, y con mucha esperanza incluso en estos días. Algo que en Ecuador, en el proyecto de nueva constitución, se está llamando el buen vivir, un nuevo modelo de desarrollo, pero el buen vivir choca con proyectos como el que voy a describir. El IRSA, en el cual Ecuador está actuando, en el cual el gobierno del presidente Correa, en el caso de Amazonas, Mantamanaos, milita activa y entusiastamente, es un proyecto tremendamente ambicioso, impulsado y abarcativo para integrar a la región al comercio mundial, que de realizarse completamente conseguiría conectar las zonas donde se encuentran inmensas reservas de agua, gas, petróleo y biodiversidad con las grandes ciudades y con los grandes mercados del mundo. Las inversiones totales previstas en el IRSA ascenderían a 37.000 millones de dólares, divididas en 335 proyectos financiados por el BID, la Corporación Andina de Fomento y el Fomplata, además por la poderosa banca de Brasil. El IRSA y el ALCA son dos caras de la misma moneda. El IRSA desarrolla la infraestructura, en tanto que el propósito del ALCA ha sido el de establecer las nuevas regulaciones jurídicas y administrativas. Nacido formalmente en el año 2000, varios de los proyectos del IRSA vienen de los años 90. Es un megaproyecto que de ejecutarse remodelará todo el continente y afectará la vida de todos nuestros pueblos, de todos los habitantes. Este es un proceso decisorio público y privado que naturaliza la lógica del capital financiero y transnacional en función de la competitividad, que es un concepto, del crecimiento, que es otro, y la integración. Todos estos conceptos, entre comillas, que se amalgaman además para definir objetivos supuestamente favorables a los intereses de los pueblos. Quizá el concepto que de ellos resulta más peligroso es el concepto de integración. Por eso hay que hacerse varias preguntas. ¿Qué se integra? ¿Quiénes se integran? ¿Cómo y para qué se produce esa integración? Son preguntas que es necesario formular y responder. Noboa, que es un economista brasileño, considera que se trata de una integración pensada desde afuera, no por y para nuestros países,
en la que las dimensiones sociales y ambientales y de desarrollo local y regional son consideradas de una perspectiva colateral como costos que deben ser minimizados y encuadrados en los resultados globales. El discurso del presidente Rafael Correa en favor de la Manta Manaos, insisto, es la mejor evidencia de este pensamiento. Para Noboa, el IRSA es una evidencia de un neoliberalismo físico, dice él, que en medio del vacío de un proyecto nacional y regional nos lleva a la cristalización de una agenda pasiva de desarrollo destinada al aumento de la escala y productividad de los proyectos transnacionalizables de la economía. Se busca construir canales, formas de transporte en una perspectiva intermodal, transporte no solo de mercancías, sino grandes corredores también de comunicaciones donde la Internet juega un papel determinante. Están definidos en el IRSA los siguientes ejes de integración y esos ejes de integración se están ejecutando. El eje andino, que uniría Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El eje del Amazonas, que uniría Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. El eje interoceánico central, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. El eje del escudo guayanés, Venezuela, Brasil, Surinam, Guyana. El eje Mercosur, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina. El eje del sur, Talcahuano y Concepción en Chile, Neuquén y Bahía Blanca en Argentina, y el eje amazónico del sur, Perú, Brasil, Bolivia. Ejes marítimos del Atlántico y del Pacífico, todos los países. 4 ejes de estos involucran la región amazónica y 5 unen el Atlántico con el Pacífico. Hay 2 hidrovías, la del Paraná-Paraguay y un megaproyecto para unir 3 enormes cuencas, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Río de la Plata, interconectando para ello a 17 ríos para permitir el transporte fluvial entre el Caribe y el Río de la Plata. Se han definido en el IRSA 7 procesos sectoriales de integración. Solo voy a mencionarlos: de mercados energéticos regionales, sistemas operativos de transporte aéreo, de transporte marítimo, de transporte intermodal, promoción de tecnologías de información y telecomunicaciones, facilitación de los pasos de frontera, facilitación de modalidades de financiamiento. El BID ha trabajado en estos proyectos, insisto, desde los años 80, y en estos proyectos están todos nuestros países que, como vimos, viven situaciones políticas, sociales y complejas bastante distintas. Brasil, insisto, se encuentra interesado en el IRSA como instrumento para extender sus intereses en el subcontinente. Argentina es un competidor al que Brasil quiere subordinar. Venezuela es un obstáculo en el fondo, pero puede también ser considerado como un posible aliado subordinado. Y Ecuador, aquí se anuncian inversiones brasileñas de $1.500 millones hasta el momento. Colombia y Perú son necesarios, y Bolivia es estratégica por su ubicación cercana al área industrial de Sao Paulo y sus grandes reservas de gas natural. Por Bolivia pasan 5 grandes corredores de transporte. El país sería dividido, cruzado por estos corredores. Gobierno Bolivariano.